que el hombre libre realmente es aquel que es disciplinado. El hombre que no es disciplinado, bueno, pero mujer que no es disciplinado nunca será libre. Y aquí yo creo que mucha gente le va a hacer que pensar, si tu patrimonio son 200.000 euros, tú puedes tener un coche de 20.000. Patrimonio pagado, ojo. No. Sí, Entonces, sí, claro, sí. mi mentalidad, y estamos en Sí, el 10%, Ujú. Si tú tienes un patrimonio de 100.000, casita, tal, y más o menos tienes todo pagado, cochecito de 10.000, es 12, 13. Lo que no me salen las cuentas cuando una persona, sin tener ni siquiera patrimonio, ahora me compré un coche nuevo, pero yo tenía un coche que me costó 1.000 euros y lo tenía durante 15 años, teniendo 3 pisos. Entonces, son cosas que la gente eso no se le cuenta cuando lo ve. Antes vi un vídeo que decía, una cosa es el estatus y otra cosa es la riqueza verdadera, ¿no? Sí. Tú puedes tener un Mercedes de 100.000 euros Y estás pasando y tener en el banco 1.000 euros y estás pasando la que no puede ir ni a comer un bar. Eres el resultado del compromiso que tienes con tus objetivos. Yo soy súper comprometido con mi objetivo y yo sé que ahora tengo la media maratón de Barcelona. Pues yo voy a llegar a la media maratón de Barcelona en las mejores condiciones posibles. Porque si solo es estética y vas a un gimnasio por verte bien, Claro, ya pierde lo que decías, ¿no? Ya la gente en febrero, si no ve los resultados, se aburre, la dieta estricta no es nada recomendable. Ahora, por ejemplo, puedo decirte que tú y yo estamos aquí en una charla aquí, llega fin de mes y me está entrando dinero al banco Claro. de mis habitaciones. Sí, yo de hecho estamos allá 28, ya mismo cobramos, pero cuando vemos cosas que no tienen sentido, perdemos el tiempo con series o cosas que a lo mejor no nos aportan tanto, pues es verdad que ahí perdemos esa disciplina y dejamos de ser libres. El segundo piso lo compré en 87.000 euros, ya va por 140.000 euros. Y yo le he ganado 25.000 euros en 4 años, 3 años y medio. Entonces, claro, si yo... Y aparte de eso, tener un cash flow todos los meses. Claro, te estoy hablando de eso, que le saco unos 25.000 euros en 3 años y pico. O sea, todos los meses le saco unos 600 euros aproximadamente a ese piso de beneficio. Claro, si tú dices, yo saco este beneficio y encima el piso se está revalorizando bastante, claro, y a la vez tienes que entender también cuando, como en la vida, ¿no? Te caes, te levantas, como las lesiones deportivas, pero tienes que entender que no todo está bajo tu control. Mi deporte me permite comer todas las calorías que quiera, porque yo hoy he pegado 1 hora y media de bici, ayer corrí 18 kilómetros y esta tarde luego voy al gimnasio. Puedo comer lo que quiera, ¿sabes? Entonces también tiene esa fortuna el hacer tanto deporte, pero... Fenomenal. Hay a veces que en la vida se va o se visita sitios y siempre se aprende. ¿Qué aprendizaje trajiste tú en esta ocasión? He traído mucho. ¿Qué le recomendarías, o sea, qué le dijeras a estas personas que haga durante 6 meses para que puedan comprar un piso? ¿Alguna vez has soñado con tener una vida donde tus propiedades trabajen para ti? Donde tus ingresos pasivos te permitan vivir una vida con libertad. Hoy tengo el honor de presentarte a Pedro Aragón, un hombre que ha conquistado 2 mundos aparentemente distintos, pero profundamente conectados: el deporte extremo y los negocios inmobiliarios. Triatleta, un verdadero hombre de hierro como él se denomina, que ha demostrado que la disciplina y la resistencia no solo se aplica al cruzar la meta de un Ironman, sino que también para ir construyendo su imperio en bienes raíces. Empresario inmobiliario, un auténtico tiburón en el sector, que ha aprendido a dejar que su calidad de vida esté respaldada por sus propiedades que le dan ingresos pasivos constantes mes a mes. En esta entrevista, Pedro nos revela cómo cualquiera, sí, cualquiera, puede empezar en este fascinante mundo de los bienes raíces. También nos cuenta cómo la fiscalidad puede jugar a nuestro favor. Y lo más importante, cómo se puede hacer a uno mismo, con esfuerzo, estrategia, disciplina y visión, adquirir propiedades para vivir de las rentas. Toma ya. Esta no es solo una charla, es un manual de inspiración y acción. Si quieres saber cómo combinar mente fuerte, negocios inteligentes y libertad financiera, este episodio te va a encantar. Está espectacular porque este crack te va a romper el corazón. Así es que disfrútalo. Bienvenidas, bienvenidos a este nuevo episodio, Mapa del Éxito. En esta ocasión traemos a un auténtico emprendedor, apasionado y triatleta, y apasionado de subir a las montañas, que ha tenido grandes éxitos tanto en el mundo inmobiliario como en el deporte. Hoy nos va a contar grandes perlas que seguramente les encante. Pedro, muchas gracias por estar aquí en Mapa del Éxito. Muchas gracias por invitarme. Mira, para empezar, quiero empezarte preguntando, ¿quién es Pedro Aragón? ¿A qué te dedicas? Cuéntanos un poquito más de ti para que la gente que no te conoce te vayan conociendo un poquito más. Sí, pues a ver, yo soy una persona sencilla, un chico de 36 años que hace pues 13 años tuvo la
la suerte de cruzarse con una persona indicada, como muchas veces nos pasa a lo largo de la vida, que coincidimos con personas, como cuando te conocí Sí. hace unos meses, y simplemente es saber aprovechar las oportunidades, y un señor quiso apostar por mí en el tema inmobiliario, y a partir de ahí pues empecé a trabajar en inmobiliaria hace, como te digo, 13 años con este hombre. Estuve trabajando en Tecnocasa, luego pasé por otra empresa que es Afincado, de compañeros que conocí en esa misma empresa, en Tecnocasa. Y hace 6 años pues decidí montar mi propia inmobiliaria. Y bueno, también me encanta el deporte, como bien has dicho, las montañas, la naturaleza. De ahí que haga triatlón, que es un deporte creo que abarca 3 disciplinas, que son nadar, bici y correr, y las 3 te permiten estar en contacto con la naturaleza. Qué bonito todo eso. Ahora vamos a abarcar el tema de la inmobiliaria y demás. Pero me gustaría, no sé, empezar desde abajo y quiero preguntarte, ¿qué te gustaba hacer de niño? ¿A qué jugabas o soñabas ser de grande? Bueno, de niño al final, yo creo que todo el mundo soñamos con lo mismo, ¿no? Ser futbolista, astronauta, Ya. eh, muchas cosas. Pero bueno, sí que es verdad que era un niño muy inquieto, digamos, un niño muy hablador, me encantaba relacionarme, conocer personas. Y bueno, el paso del tiempo y el proceso de que es la vida, pues me fue poniendo en mi lugar y gracias a Dios me dio la oportunidad de encontrar un oficio y una profesión que a día de hoy es mi vocación. Muy bien, porque yo te he preguntado esto porque yo creo que lo que soñamos o pensamos de niño en nuestra intimidad, Sí. venimos a ser de grande. Y es por eso mi pregunta, porque a veces creo que conectamos, ¿no? Cuando hacemos algo de niño, jugamos en nuestra intimidad y Sí, yo, por ejemplo, me encantaba jugar hacia programas de radio. Yo tengo 2 hermanas, me crié con mujeres en mi casa, porque mi padre se fue cuando yo era pequeño y me crié con mis hermanas. Y es verdad que ese lado, femenino de la conversación, de escuchar, que va muy relacionado con mi profesión, pues fue lo que me hizo desarrollar esa capacidad que sin darme cuenta a día de hoy es mi profesión, que es comunicar, es escuchar. Muchas veces digo que un asesor inmobiliario no solo se dedica a enseñar casas o a venderlas, sino también a escuchar los problemas, a intentar buscar soluciones y al final es un poco un trabajo de un psicólogo también. Es mi opinión, mi humilde opinión. muy bien. Y no sé, algún recuerdo o anécdota que te haya trascendido en tu infancia o sea, para encontrarte en dónde estás hoy. Quizás ese es uno de los... Mira, cuando era muy pequeño es verdad que gané un concurso en el colegio para la radio y sí me acuerdo de eso, que me encanta relacionarme con los niños, con personas mayores que yo, y quizás viene un poco por ahí, ¿sabes? El tema de conocer personas, comunicarme, contar historias, escuchar a las personas las suyas, como en este caso estamos haciendo nosotros. Fenomenal, fenomenal. ¿En en qué momento te da por entrar a ese deporte que como yo he hecho un poquito de mis deberes, veo que es un deporte, bueno, y hago otro tipo de deportes, pero no he hecho ese tipo de deporte que es de triatleta? O sea, ¿en qué momento te da esa pasión o qué te inspira para A para ver, empezar en eh, ese eh, deporte? es difícil y es una larga historia, pero bueno, yo creo que resumiendo, es el espíritu de cada persona. Al final, todos los deportes merecen su respeto, pero hubo un punto de inflexión en mi vida que estaba un poco perdido, me encantaba ir al gimnasio, cuidarme, en general hacer deporte, ¿no? Pero quería como retos mayores, y quería a lo grande. Lo que pasa es que empecé poco a poco y, claro, empecé lógicamente por distancias más cortas. Triatlón, tiene varias distancias. La más larga es Ironman, como tú has dicho, que es la prueba más dura del mundo, se le llama el hombre de hierro, Ya. y nació en Hawái. Y bueno, yo veía vídeos, veía documentales, leía información y me llamaba mucho la atención. Me apunté a un club aquí en Huelva y empecé por triatlón olímpico, que es la distancia de las Olimpiadas, de ahí el nombre. Y ya después pues fui escalando medio Ironman a completar un Ironman, que era mi sueño. Y bueno, en realidad el principal motivo era también esa motivación de llegar algún día a la isla de Hawái, que es el campeonato del mundo, y viendo a otros triatletas como vi que lo conseguían. O sea, tal como dices, ¿no? O sea, el Ironman es una competición de triatlón de larga distancia, Claro, que, que es de tres tres disciplinas. deportes, ¿no? Tres deportes: es la natación, el ciclismo y correr. Sí, O sea, y tú dices que el Ironman significa hombre de hierro. claro, la traducción Sien literal sería esa. siendo así, ¿cómo tú te preparas mental y físicamente para ese tipo de deportes que es bastante exigente?
Pues, como bien decía, al final se relaciona mucho a la forma de ser de cada uno, al espíritu de cada uno. Yo creo que no todo el mundo está preparado para hacer esa disciplina, o sea, ese deporte, porque es muy sacrificado, muy, muy sacrificado por la cantidad de horas que conlleva. Yo, de hecho, quizás no hago Ironman todos los años. El año pasado, por ejemplo, competí en uno, este año descanso. Normalmente hago uno sí, uno no. Hago medio Ironman, hago otras distancias, como también es un deporte que abarca las tres disciplinas, nadar, bici, correr, puedo hacer una prueba de bici, puedo hacer una prueba de natación, puedo hacer una carrera en montaña, un maratón como he hecho ahora en Valencia hace 2 meses, hice el maratón de Valencia. Entonces te permite siempre estar en activo y hacer muchos deportes, ¿no? O sea, los tres deportes, que son muchas competiciones las que hay. Entonces, Ironman realmente, pues tienes que adquirir un compromiso muy, muy, muy fuerte, renunciando a quedar con tus amigos, fines de semana, a salir de fiesta, a beber alcohol, porque te tienes que levantar pues a las 6, las 7 de la mañana, coger la bicicleta 5 horas, después correr 2 horas y media, por ejemplo, algunos días. ¿ya? Y yo creo que, bueno, me preparo con la convicción y con la disciplina de sentir que hago lo que realmente me apasiona y que hago lo que quiero, sin que nadie me influya. Bien, y eso es lo que hablas de la pasión, eso es lo más bonito, ¿eh? Yo creo que eso es para todo en la vida, ¿no? O Mm, sea, yo por eso siempre digo, ¿quieres triunfar en la vida? Dedícate a lo que te apasiona. O sea, mientras uno ya sea en el deporte, en el mundo laboral, todo eso, si hace uno, trabaja en lo que le apasiona, quizás en este caso, por ejemplo, pues, sí, si a ti te apasiona y tienes que ejercitarte, tienes que mentalizarte, para ti no es un trabajo, sí. porque te hace lo que te apasiona. Creo que fue lo que nos conectó a los dos cuando aquella vez nos conocimos, que vimos la pasión que tú tenías por tu vida, por tu trabajo, por tu familia, por todo, ¿no? Y Exacto. la pasión que yo te transmití por las cosas que hacías. Totalmente, totalmente. Y desde ahí dije, pues no, este hombre es un crack, o sea, y yo en mi mente dije, este hombre Muchas es un gracias. crack, pues, y Opino lo mismo de ti. y yo dije, pues no, de aquí aprendo mucho y le voy a invitar a un podcast, pues Y lo mira, agradezco como, muchísimo. y, y sabiendo que, por ejemplo, tienes pasión por estos deportes, aún así más, tienes más pasión todavía, por ejemplo, las montañas. Eh, Como te comenté antes de grabar, he hecho mis deberes Sí. y ¿qué se siente cuando se está encima de la montaña? ¿Cómo es la montaña de Tumcal, creo, ¿no? Tuscal, sí. Tumcal, ¿no? Fue, ¿Qué se siente cuando está encima de la montaña? Pues a ver, realmente fue todo también, como te decía al principio, cuando conoces a alguien que te da la posibilidad de abrirte otras puertas, otros caminos y sabes aprovechar esa oportunidad, porque hay gente que directamente pues la deja pasar. Y yo tengo un amigo que se llama Juangui y él hacía montaña, él es instructor de montaña y dio la casualidad que iba al Tuscal, a Marruecos. Yo no Ya, había subido más que el Veleta o aquí en Sierra Nevada o vamos, en Tenerife, el Teide, pero no me había planteado hacer montañas de 4 o 5.000 metros, 6.000 metros, como ahora es el próximo proyecto, que la idea es subir al Kilimanjaro. Pero claro, hablé con él, unas navidades que yo normalmente es cuando viajo, como ahora que te comenté que venía a Vietnam, y me ofreció la posibilidad de subir al Tuscal. Y, y bueno, lo hicimos en un grupo de personas y ya te digo, la sensación pues es que es indescriptible. Yo que probé el ambiente del refugio, las personas, el compañerismo, ese silencio, esa conexión con la naturaleza, sentirte vulnerable, porque puede suceder cualquier cosa en la montaña. ya. Nunca lo había sentido. Digamos que en un Ironman es un esfuerzo brutal y tienes que aprender a escuchar tu cuerpo, a gestionar tus emociones, a entender cómo funciona el organismo tuyo, tu mismo cuerpo, tienes que escucharlo al milímetro, ¿sabes? Entenderlo todo. Pero ahí ya no solo es tu cuerpo, porque no son unas condiciones controladas. Puede haber una luz, puede haber un desprendimiento, puede haber una ventisca. Entonces, claro, la montaña, digamos, es peligroso, pero a la vez fascinante, ¿no? Te sientes vulnerable, te sientes mínimo y luego llegas a la cima y esa satisfacción de ver lo diminutos que somos, lo pequeños que somos en comparación con, Con con la el mundo, ¿no? naturaleza. Con la naturaleza. Y, Te, da- te, y, apre- te hace, perdón, te hace aprender a respetar muchísimas cosas, ¿no? Y yo creo que eso es la base de todo, el respeto. y eso es crucial, y volviendo a la pasión, o sea, tú estás expuesto a lo que posiblemente pueda hacer que haya un desprendimiento y todo eso, sin Cualquier embargo, tú cosa. sigues para adelante porque eso es tu pasión, lo que te gusta hacer, ¿no? O sea, Claro, y qué a la bonito, vez ¿no? tienes que entender también cuando, como en la vida, ¿no? Te caes, te levantas, como las Ujú. lesiones deportivas, pero tienes que entender que no todo está bajo tu control.
Que hay veces que eso es algo que nos pasa, yo creo que en el día a día a todo el mundo, yo me peco también, que queremos controlar todo y eso es Ujú. imposible. Entonces, pues ahí tienes esa sensación de que por mucho que tienes que tener mucho control, ¿sabes? La climatología, digamos que no subes a lo loco, pero siempre existe esa incertidumbre, ¿no? Y eso es bonito a la vez porque aprendes a entender que no todo podemos controlarlo y que lo que no podemos controlar no nos tiene por qué afectar, ¿no? Yo eso es uno de mis lemas. Fenomenal, no, totalmente, totalmente de acuerdo, porque hay cosas que es verdad que nosotros podemos controlar y hay cosas que no. Por ejemplo, podemos controlar en nuestra actitud, Por supuesto. en nuestra forma de ser, cómo conectarse con los demás, podemos controlarlo, pero hay cosas que ante la naturaleza es obvio que no se puede controlar. Mm. Sabiendo esos deportes que has disfrutado y los disfrutas hacer, ¿qué otro deporte te queda por experimentar o qué? O tal vez tengas en mente o no sé. Yo por mí haría de todo, todos Sí, los ¿no? días, pero no me da la vida porque al final es lo que te decía, la posibilidad, lo bueno del triatlón, en este caso el Ironman, pero el triatlón, es que me da la posibilidad de hacer bici, nadar y correr. Entonces, cuando me duele la rodilla, pues puedo nadar. Cuando me duele el codo, pues puedo coger la bici. Digamos que puedo siempre hacer un deporte. Y esa es como mi columna vertebral. Luego he practicado jiu-jitsu, estuve haciendo artes marciales aquí en Huelva, en una escuela muy buena. En fin, he probado boxeo, me gustan los deportes de contacto también, me gustan todas las disciplinas posibles. Entonces, por mí ya sería necesito más tiempo para poder hacer todos los deportes, pero sí que es verdad que pues reto subir, como te he dicho, el Kilimanjaro, que ya también ahí, digamos, pasa a un lado la parte competitiva y no solo es la competición, que es lo que descubrí con la montaña. El año pasado Mm. también fui a Carros de Foix, que es una ruta en el Pirineo catalán muy bonita, que la gente la desconoce, y son 5 días en la montaña caminando por varios refugios y vas conociendo pues paisajes impresionantes, lo que te decía, el compañerismo, las personas, y haces deporte, pero sin competir, ¿no? Solo contra ti mismo, contra la naturaleza y eso pues al final subir al Kilimanjaro, hombre, el Everest lo veo muy lejos y no creo que haya necesidad de subir un 8000, pero el año que viene quiero ir a Perú también y subir Genial. la cordillera de los Andes, alguna cima. En fin, tengo ahí varias cosas en mente. Respecto a las montañas y Pues, deportiva, pues seguir. pues sabiendo cómo te apasiona eso, te va a ir fenomenal y ahora cómo va a cumplir mucho más. Espero que sí. Antes de empezar un poquito en el tema inmobiliario, de hablar de tu empresa y eso, cuéntanos tu última experiencia que has estado, porque la semana pasada cuando te llamé me dijiste, mira, estoy ahora mismo en el aeropuerto de Barcelona y me decías Sí, que venía, entonces cuéntame un poquito de esa experiencia, ¿qué tal? ¿Cómo? pues yo todos los años intento irme de viaje y varias veces al año, cada vez que puedo, como debería de hacer todo el mundo, como espero que pueda hacer todo el mundo, pero a veces no es posible por el tiempo o la economía de cada uno. Y yo siempre en Navidades pues intento escaparme 20 días, 25 días, que es cuando el sector inmobiliario pues se para un poco. Como tú bien sabes, enero es un mes a partir de mediados de enero hasta mediados de diciembre hasta mediados de enero es un poquito más tranquilo. Y bueno, decidí irme a Vietnam por conocer ese país. De allí ya no me fui a Tailandia y Camboya porque cambió la climatología y tuvimos que Ya, improvisar. Y bueno, al final pues lo mismo que antes. Subí el pico más alto del sudeste asiático, que es el Fansipan, que es ya. el pico más alto de Vietnam y del sudeste asiático, son 3.200 metros. Es bastante peculiar la subida porque tienes selva y luego acabas con la cima con nieve. Y es muy peculiar porque vas subiendo a través de un clima prácticamente tropical, o esa mezcla ahí, ¿no? De selva con luego la montaña fría. Fui a Halong Bay, que es la bahía, una de las 7 maravillas del mundo. Hice el High and Loop, que es una ruta en moto muy recomendable, espectacular, ves unos paisajes que parecen de película. Y ya te digo, ha sido una experiencia inolvidable que he compartido con mi mejor amigo, nos fuimos los dos y luego, bueno, improvisamos un poco, fuimos a Tailandia, como te decía, a pasar fin de año a Bangkok, pasamos Navidades en una isla y en Halong Bay, en una de las islas de Halong Bay, que es esta bahía, y acabamos en Camboya, en los templos de Angkor Wat, que no sé si sabes, es la construcción más grande religiosa del mundo. Sí, no, que va, no, no, Pues no son sé. 400 kilómetros cuadrados Ya. y hay más de 1000 templos. Y es impresionante. O sea, vimos como 3 días los templos y no nos daría tiempo, vimos a lo mejor 20 templos. Es famoso por la película Tomb Raider, que salían Mm, escenas de la película, esos templos con los árboles creciendo desde dentro del templo. Pues allí hemos estado. fenomenal. Hay a veces que en la vida se va o se visita sitios y siempre se aprende. ¿Qué aprendizajes trajiste tú en esta ocasión? He traído mucho, pero el más importante es que hay que valorar lo que tenemos.
como casi siempre, pero cuando vienes de países así, ya no solo por la pobreza, porque digamos que hay personas que son felices sin nada o con muy poco. Y claro, tú que también has viajado, ¿no? Que vienes de otro país, habrás visto las diferencias Total. y sabes que, por eso valoras tanto las cosas, porque eso lo compartimos en la conversación que tuvimos aquella vez, que la gente se olvida de abrir un grifo y salir agua caliente, que es un privilegio, incluso de tirar una cisterna, muchas cosas que parecen muy sencillas, que es verdad que yo las he tenido allí porque por suerte tengo las posibilidades y bueno, y he estado en hoteles y demás, pero conocí, por ejemplo, en Camboya un chico que vivía entre cuatro paredes, no tenía ni baño, y era un guía encantador, una actitud súper bonita. Roy se llama además el chico, un encanto. Estuvimos con él tomando una cerveza, hablando sobre su vida. Tiene dos niños y él dormía en una cama una cama, un poquito de paja en un suelo con sus dos hijos y su mujer. Y todos los días trabajaba con buena actitud, con alegría. El baño era en la casa de la madre. También estuve en Vietnam con una guía fue la que nos llevó al Fancy Pan. La chica un encanto, además era muy joven, tenía como 34 años, 33 años, y tenía ya dos niños. También allí es un poco al revés, porque las mujeres son las que trabajan en la montaña y los hombres cuidan de la casa y de los niños. Es un poco la historia de allí, que es diferente a lo que estamos acostumbrados culturalmente. Y claro, ella igual no tenían cocina, era un fuego, no tenían baño. Y es lo que siempre aprendo estos viajes, que cuando llego me siento afortunado por tener lo que tengo, y sobre todo por vivir, ¿no? Por poder ver esa forma de vivir de las personas y que tienen una actitud positiva, que son felices, ser feliz con poco, ¿no? No me fijan en las cosas materiales, si se nos rompe algo, bueno, pues se ha roto, si no se compra otra cosa o se deja y ya está. Y aprender un poco a desprendernos del materialismo, ¿no? En el que vivimos, del consumismo, lo que viene a ser capitalismo y la sociedad en la que vivimos. Ya, qué bueno, qué bueno. Te escucho hablar y lo hablas con tanta pasión y no tanto porque hayas visto a esas personas que carecen de ciertas cosas, pero aparte de ese aprendizaje que traes, también es que aprendes a valorar lo que tienes, como justamente tú has dicho. Mm. Viendo desde esa perspectiva, ¿tú qué le dirías a los jóvenes, no sé, a unos adolescentes de 15, 18 años? ¿Qué le dirías tú? Pues básicamente que aprovechen las oportunidades, que siempre las hay, y si no las hay, las tienes que buscar. Y si las buscas, las tienes que aprovechar. O sea, primero es buscarlas, porque a veces no aparecen. Yo no voy a decir que todo el mundo tenga la suerte de que te aparezca la oportunidad de tu vida, pero sí que es verdad que eso, saber aprovechar las oportunidades, escuchar, tener una actitud humilde, aprender siempre de cualquier persona. Yo siempre digo que creo que mi mayor virtud es que considero que no sé nada y que puedo aprender de cualquier persona. Y yo creo que con esa humildad es como cuando te conocí, oye, piché tu canal y digo, este chico, un tío digno de admirar, ¿sabes? Y presumía de haberte conocido amigos míos, gente cercana durante ese día o los días posteriores. Y sobre todo eso, reconocer a las demás personas, ser amable con los demás, aprovechar las oportunidades. Yo creo que con esa actitud puedes conseguir lo que quieras en la vida. Estoy totalmente convencido. Porque a mí me ha ido bien y, como hemos hablado antes, no somos personas de cuna, que venimos de familias de bien. Mi madre era una mujer limpiadora, trabajadora, después trabajó en correo y siempre me ha hecho que me tenga que esforzar y aprender todo y trabajármelo todo en la vida. Y que nadie nos regala nada, ¿no? Sobre todo eso, que a pesar de que aunque tengas las posibilidades porque tus padres te las den, que me parece genial, que aproveches el tiempo. Totalmente, o sea, eso lo que acaba de decir es totalmente y brutal, ¿no? O sea, la humildad y el aprendizaje nunca tiene que desprenderse de uno. Mm. Yo también estoy de acuerdo en eso. Em, si ahora mismo algún joven o algo, o sea, ¿hay alguna edad de que alguien si quiere decir, mira, yo quiero hacer ese deporte del triatlón y eso? ¿Tú crees que hay una edad definida para empezar o puede alguna persona, yo que sé, con No. cierta edad o Yo que... creo que a cualquier edad. Sí que es verdad que tienes que tenerla claro que al final, como tú has dicho, la pasión es lo principal. Y si no tienes esa pasión por el deporte, pues cuando mucha gente me dice, no me gusta el deporte, yo siempre digo la misma frase, no has encontrado tu deporte. Entonces, pero si alguien lo tiene claro y le llama la atención como me pasó a mí y conecta con el deporte, lo único no es la edad, es el tiempo, básicamente. Porque es verdad que es muy comprometido y son tres disciplinas. Entonces, claro, no solo es nadar, no solo es correr, no solo la bici, sino las tres. Y luego te tienes que cuidar la alimentación, el descanso, la dieta, todo, ¿no? La recuperación también, que es muy importante.
el descanso sobre todo, el dormir tus 8 o 9 horas. Yo, por ejemplo, soy de dormir, Ajá. pero no creo que haya edad. No creo O que sea, no haya edad. hay decir: "No, si ya pasaste los 20 tú No, no", hay o sea, personas que yo empecé con 26 y hay personas que empezaron con, bueno, he hecho deporte toda la vida, pero con 26 empecé en el triatlón y yo conozco personas que han empezado con 50, con 40, incluso en Estados Unidos he visto casos de personas que han empezado con 60 o 70. Hubo una monja muy famosa, sí, una monja, una y monja. hizo creo que como 2, 3 Ironman o incluso más te diría, ¿eh? La señora fue al campeonato del mundo y yo no sé si el récord estaba en 90 y tantos años, quizás haciendo Ironman. O Sí, sea, ¿no? que yo creo que hay son ejemplos de vida. Yo no me considero ejemplo de nada, pero intento pues, a la gente que conozco pues, transmitirle ese mensaje de que sí que es verdad que hay que saber escuchar tu cuerpo y que si no puedes hacer un deporte no te vas a matar tampoco, porque la salud es lo primero y lo más importante, ¿no? Hay que hacerse sus chequeos médicos, yo me hago mis pruebas para saber que estoy listo para competir. No solo muchas veces nos volvemos locos, queremos subir esta montaña, queremos hacer lo otro y Y luego nos y pasa factura. Siempre con supervisión médica y con cierta cabeza, pero yo creo que no hay edad que. sí, muchas veces, pues, a veces, cuando termina el año dice: "Desde enero voy a empezar a ir al gimnasio", y Sí, al final no llega ni a febrero y no se va. O sea, yo creo que también eso es, la disciplina de uno, ¿no? El querer, el tener un objetivo a dónde quiere llegar y empezar, ¿no? O sí, sea, ponerse metas a corto, mediano y largo plazo, yo creo que también es eso, ¿no? Tanto en el deporte, cualquier sí, cosa. paso a paso. Y hay un corredor, no sé si lo conoces, Eliud Kipchoge, que, Mm, bueno, es el maratoniano más rápido del mundo, no en récord oficial, pero hizo menos de 2 horas un maratón en un experimento que hizo Nike. Y este hombre me encanta porque él se considera una especie de filósofo de los tiempos modernos y él siempre dice que el hombre libre realmente es aquel que es disciplinado. El hombre que no es disciplinado, hombre o mujer, que no es disciplinado nunca será libre. Porque al final es que lo pasa con los teléfonos, ¿no? Cogemos el móvil, pasan las horas, no nos damos cuenta, a veces me pasa a mí, consumimos contenido, ¿no? A veces, bueno, si es por aprender, como puede ser Instagram o YouTube, que dan como tu canal, que son canales que te ayudan a mejorar, a crecer, a aprender, ¿no? Está bien, pero cuando vemos cosas que no tienen sentido o perdemos el tiempo con series o cosas que a lo mejor no nos aportan tanto, pues es ujú. verdad que ahí perdemos esa disciplina y dejamos de ser libres. Y yo creo que al final cuando tú sabes que tienes un compromiso, a mí me gusta mucho la frase de eh, eres el resultado del compromiso que tienes con tu objetivo. Yo soy súper comprometido con mi objetivo y yo sé que ahora tengo la media maratón de Barcelona. Pues yo voy a llegar a la media maratón de Barcelona en las mejores condiciones posibles, siendo consciente de que me he pegado un mes de viaje, que he disfrutado, que tengo que trabajar. Sí, lo que decía, siempre con cabeza, pero mi objetivo es ese y nadie me va a sacar de ahí. ¿El siguiente cuál es? Este, la Huelva Extrema. Pues voy a por él. Y siempre tener como es. A mí me encanta tener, por eso le digo a la gente, apúntate a una carrera o apúntate a algo, busca un objetivo, ¿sabes? Tener esa meta. Porque si solo es estética y vas a un gimnasio por verte bien, Claro, no, ya es pierde lo que ujú. decías, ¿no? Ya la gente en febrero, si no ve los resultados, se aburre, la dieta estricta no es nada recomendable. Mi deporte me permite comer todas las calorías que quiera, porque yo hoy he pegado 1 hora y media de bici, ayer corrí 18 kilómetros y esta tarde luego voy al gimnasio. Puedo comer lo que quiera, ¿sabes? Entonces, también tiene esa fortuna el hacer tanto deporte, pero O sea, qué importante es no ser cortoplacista, ¿eh? O sea, qué importante porque mirar al futuro, ¿no? Es decir, si yo tengo que bajar, por decirlo, si yo tengo que bajar de peso, empiezo por algo, ¿no? O sí, sea, poco a poco. Porque las personas que a veces, se quedan, yo digo, frenadas es porque ponen un tiempo corto. sí. Yo quiero conseguir esto en 2 meses, yo quiero conseguir esto en tal y si Y no consigo, tiro la toalla. Y yo creo que el principal fallo del ser humano, y más hoy en día por lo que decía las redes sociales y todas estas cosas que nos hacen ver las cosas al segundo, ¿no? Mm. Y vemos un vídeo de una información y que ya vemos otro, cuando no nos damos cuenta son vídeos de 1 minuto, ¿no? Sí, Y sí, nadie no. se para una entrevista de 2 horas o un podcast, se para gente, obviamente, pero cada vez menos. Y es una lástima porque yo creo que si escucháramos un poco más, nos detuviéramos un poco más y fuéramos más tranquilos, con más calma, conseguiríamos más cosas. Yo siempre me critico, bueno, algún amigo en plan broma, de, pues quizá que es eso, como que soy muy tranquilo para algunas cosas. Y yo creo que es importante tener tranquilidad. So, la resiliencia, creo, ¿no? O sea, ser Sí, bueno, resiliente. resiliente quizá también es un poco como crecer ante las adversidades, o sea, como reconstruirte, ¿no? O sea, renacer, ¿no? Como el ave fénix de la ceniza. Ujú. Pero sí, bueno, pues aprender de los errores, bueno, pero siempre lo que te decía, desde la tranquilidad. No, como tú dices, no Mm. precipitarte. Oye, pues ahora hay un método que lo inventaron los japoneses, el método Kaizen, y creo que se basaba que si mejoras todos los días un 0,1%, a final de año es un 30% o algo así, ¿vale?
Entonces, como si tú mejoras todos los días un poquito, es mejor que nada. No pretendas hacer todo en un día o en un mes, ¿no? Y es lo Exactamente, que yo creo que si nos educaran de exactamente. esa manera, que en los colegios, por desgracia, ni creo que es lo que vamos a Sí, hablar ahora en economía sí, financiera ni en temas sí, de salud sí. se educa, Justa ¿no? justamente quería entrar a eso porque, acabas de decir algo muy importante, porque yo siempre veo en las palabras más cortas, hay una amplitud de a veces a uno se pone a pensar. Has dicho, el error, o sea, los fracasos, al final no es fracaso. No, O sea, es un aprendizaje. es un aprendizaje. Y y es lo que te hace subir un peldaño, diría yo, Mm, de un fracaso. Porque muchas veces yo tenía ese concepto. Cuando yo me monté en el 2010, me monté mi primera empresa que tenía de prestación de servicio en el mundo textil, pues claro, yo fracasé, pero como que me quedé asustado, ¿no? O sea, dije, de pronto verme con 15 trabajadores y de pronto ver con una deuda, quería remontar y todo se fue para abajo. ya, Pero después, yendo para adelante un poquito más, pues dije, no, eso me ha hecho aprender algo que no debo hacer o cómo puedo hacer. Entonces, muy importante coger eso, ¿no? O sea, de que súper el importante. fracaso no es o sea, No digamos, es el un fin. tropiezo no es un fracaso, ¿no? O sea, mira, justo ahora mismo la gente se estará preguntando, ¿no? Mira, pues este chaval eh, va a correr maratones, va a las montañas, y hablaste también, claro, depende también de la economía y todo eso. Justo vamos a llegar ahí y quiero que nos cuente, por ejemplo, ¿cómo o qué te hizo emprender en el mundo de los negocios y justamente en el sector inmobiliario? ¿Te inspiró alguien? Sí. ¿Cómo? Te conté antes que aprovechas las oportunidades, ¿no? Ujú. Y conocí a un señor hace, pues, ya 13 años, yo tendría 22 o así, más o menos, 22, 23 años. Conocí a un hombre que me dio la oportunidad, pues, de aprender la profesión. Como bien decía antes, aprendí en Tecnocasa, que es una empresa que conoce todo el mundo. Me fue bien allí, vamos, yo no tuve ninguna mala experiencia. Simplemente que mi proceso se terminó. Después me fui un año a vivir una experiencia como la de Vietnam ahora. Me fui 3 meses a Latinoamérica. Volví de allí y unos amigos compañeros de la empresa anterior montaron Afincado, que es otra empresa. Trabajé con ellos durante 3 años y me di cuenta de que no estaba hecho para trabajar para alguien, sino para dirigir, digamos, mi propio destino, ¿no? Mi tiempo. Entonces, pues, lo vi claro. Yo tuve claro que tenía que emprender, que yo ya incluso cobraba por comisiones, no tenía, no sentía que tuviera un jefe con una obligación, sino sí que es verdad que él tenía el sueldo, las comisiones más bajas, porque obviamente era un Decías que un empezaste empleado. trabajando en Tecnocasa, ¿no? Claro, fue en casa y después lo Ujú. que te decían afincado, pero Ah, era un trabajo, pero tenías comisiones. Entonces tenías cierta flexibilidad porque sabían que los sueldos no eran muy altos. Entonces, como vives de las comisiones, pues es lo que te hace, lo que te da un valor de cara al jefe, a la empresa, ¿no? Si tú facturas más y vendes más, tienes más preferencias que el que vende menos. Y yo, por fortuna, era de los que más vendía. Entonces siempre tenía como, no un trato privilegiado, pero sí me ganaba. Yo considero que cada uno se tiene que ganar sus privilegios. Y yo pues tenía un poquito más de flexibilidad horaria, podía entrenar, podía hacer otras cosas, pero me faltaba tiempo. Y yo tenía claro que si quería tiempo y si quería ser libre, tenía que ser autónomo. Entonces decidí un poco también por calidad de vida. Lo hice ujú. principalmente. Es verdad que al principio decidí montar la empresa con un compañero. Esto hace 6 años te estoy hablando, pero me cambió todo porque, bueno, falleció mi madre, una circunstancia de vida que en el momento, bueno, pues fue muy duro, pero que es algo creo que todos vamos a vivir, o sea que espero que todos vivamos porque sería ley de vida. Y bueno, a partir de ahí pues me cambió la visión de las cosas y decidí que iba a emprender solo, que no iba a tener, digamos, la oficina típica a pie de calle, ¿no? Que tienes un horario cerrado de X horas. Yo considero que no dejo de dar el mismo servicio teniendo más flexibilidad horaria, tengo más libertad de tiempo, me encuentro mejor en cuanto a estado anímico para afrontar las horas de trabajo que tengo al día, a lo largo del día. Normalmente las mañanas las dedico a trabajar tema de banco, por ejemplo, alguna cita puntual, pero normalmente las citas son por la tarde. Entonces, pues entreno algún rato por la mañana, luego por la tarde-noche intento entrenar y así como compagino un poco. Pero en respuesta a tu pregunta, yo lo decidí sobre todo por calidad de vida y ese momento que fue lo que pasó con mi madre fue lo que me cambió la visión de las cosas a la hora del modelo de negocio. De tener, pues, no tener ataduras a un local físico,
sino yo trabajo a través de online, o publicidad y demás, clientes recomendados, sobre todo el boca a boca, Huelva es muy pequeña, y me conoce muchísima gente porque soy muy cercano, intento dar un trato muy profesional, como tú viste aquel día que nos conocimos. Sí. Esa casa que te enseñé era de la madre de una amiga mía, por ejemplo. Y bueno, cuando me comprometo con eso hago como con el deporte. Lo primero es la venta de ese inmueble y ahí me cierro. Pero claro, al final pues tienes más tiempo, tienes más flexibilidad y ese fue el principal motivo de decidir de emprender. De montar la empresa. Y justo a eso es lo que yo quiero llegar, ¿no? O sea, haciendo un poquito para atrás, la gente que nos están viendo, los jóvenes, cualquier persona dice, bueno, yo también quiero dedicarme a ese deporte, yo quiero ir a las montañas, pero ¿cómo tengo tiempo? ¿Y cómo tengo economía? Entonces, entiendo que aparte de la empresa que tienes algunos pisos y rentados, Sí, tienes ingresos pasivos, todo eso, ¿no? Cuenta un poquito de eso. O sea, ¿cómo puede esa persona que ahora mismo se estará preguntando, yo también quiero eso, pero no tengo tiempo porque tengo mi trabajo, tengo... Y, claro, yo siempre lo digo lo mismo, Rodri. Yo le ofrezco a cualquier persona que quiera preguntarme, amigos míos, incluso gente que no es amigo, pero le tengo aprecio, lo acabo de conocer, pero me cae bien y con esto, ¿no? Como nos pasó a nosotros, yo no me cierro. Yo, si quieres, le explico cómo yo lo hice. Pero claro, sencillo no es el camino. Como tú total, decías, como el total. deporte, como toda la vida, Mm, es un proceso, son pasos cortos que te llevan a un camino largo. Entonces, claro, tienes que empezar, pues, obviamente, primero, encontrar un oficio que te guste, que esté bien remunerado. Si no lo tienes, estudiar para mejorar. Yo tengo la fortuna de que entré en una profesión que me gusta y está bien remunerada. Pero claro, también tienes que trabajar muchas horas al principio, dedicar mucho tiempo. Digamos que ahora tengo más calidad de vida y vivo un poco mejor porque, como tú bien dices, compré un par de inmuebles. Bueno, tengo tres. El mío es en el que vivo, que era la casa de mi madre, se la compré a mis hermanas. Y luego invertí en dos inmuebles más que los compré para alquilar. Entonces, claro, quien algo quiere, algo le cuesta, como digo yo. Y, y sin sacrificio no hay recompensa. eso es total, Entonces, eso estamos de acuerdo. Como tú bien me eso decías, tenías totalmente. inversiones. Yo compré ese piso haciendo un esfuerzo, negociando con los bancos, pidiendo favores prácticamente a algún banco, porque yo era autónomo, llevaba poco tiempo, pero vi una oportunidad clara y bueno, en vez de tener pues 30.000 euros, 20.000 euros, que yo considero que creo que es algo que una persona trabajadora, yo tampoco ahí llevaba mucho tiempo de autónomo, estaba trabajando anteriormente y ahorré ese dinero en 2 3 años. Si te esfuerzas, yo creo que 20.000 euros, 15.000 euros se pueden ahorrar. Lo que pasa es que yo creo que, bueno, hay un poco de falta de educación financiera a nivel de último modelo de teléfono. Yo he estado con el mismo coche, pues, creo que 15 años. O sea, el mismo coche que lo compré de segunda mano. Ahora me compré un coche nuevo, pero yo tenía un coche que me costó 1.000 euros y lo tenía durante 15 años, teniendo 3 pisos. Entonces, son cosas que la gente eso no se le cuenta. Cuando lo ve, antes vi un vídeo que decía, una cosa es el estatus y otra cosa es la riqueza verdadera, ¿no? Tú Sí, puedes tener un Mercedes de 100.000 euros y estar pasando y trampes. vivir y tener en el banco 1.000 euros y estás pasándola que no puedes ir ni a comer un bar y te ve la Eh, gente y pareces que te va muy bien y tienes éxito, o tener un coche como yo tenía, un Polo del 2001 o del 2003, te ven con el coche que no es un gran coche y decir la gente, pues ese no le va muy bien. Y tenía calidad de vida, tenía tiempo, bueno, tenía y tengo. Entonces, es un proceso, pero sí que verá que empezar, pues, sobre todo por algo que te guste. Si ves que ahora hay muchos canales de YouTube de apostar, como has hecho tú, por ejemplo, y lo estás haciendo, pues hacer un podcast, hacer un canal de YouTube, algo pero que realmente les apasione y que lógicamente si te va bien, pues te va a dar dinero y ese dinero sabe invertirlo. Entonces, claro, yo tengo la suerte de que me dedico a ello, a la inmobiliaria, entonces sé identificar las oportunidades. Pero si no, pues contactar con un profesional de inmobiliario o financiero. Mira, pues invierte en esto, en tal, ¿sabes? Yo creo que si lo hace bien cualquier persona hoy en día, aquí esta sociedad, vivimos una sociedad del bienestar. Y muy pocas personas considero que aquí pueden decir que no tienen oportunidades. ¿Sabes? Oportunidades las hay. hoy más que hace 20 años atrás, Mm. tenemos las oportunidades por todo lado. Mm. El dinero está por todo lado, simplemente que hay que identificar Hay o que, decir quién tiene mi dinero, sí, ¿no? así es. Al hilo de este, y algunas personas, para esas personas que están diciendo, a ver, ¿cómo compro yo la casa? ¿Cómo compro yo un piso? Si tengo mi deuda, tengo tarjetas de crédito, Claro. o sea, tiene un montón de cosas. ¿Qué le recomendaría? O sea, ¿qué le dijeras a estas personas que haga durante 6 meses para que puedan comprar un piso?
Lo primero es limpiarte las deudas. Intentar no tener. Es que siempre nos han educado siempre en esa cultura del préstamo, de. El consumismo. Claro, ¿no? Y consumismo, por supuesto, pero digamos siempre como que un coche, métete en una letra que poquito a poco eso, así aprendes tú a entender que hay que pagar cosas, como que los padres antiguamente nos educaban en eso. Mi madre no me educó en eso porque era la típica mujer que su único objetivo fue pagar su casa, no teníamos coche en casa y como te decía antes, mi padre se fue cuando yo era pequeño, entonces ella sin querer me daba una educación financiera muy buena, apuntaba todo, sabía, decía una frase siempre que me encantaba, decía, quien guarda cuando puede, gasta cuando quiere. Sí. Y eso es, vamos, más verdad que la Biblia, vamos, eso va más verdad que un templo. Entonces, claro, la gente no es consciente de que no debemos de meternos en cosas que realmente no necesitamos. Hay que pensar las cosas, yo creo que desde la templanza y con calma antes de tomar decisiones precipitadas. Llámese coche nuevo, porque a veces no hay necesidad de un coche nuevo, o un coche de 25.000 euros, un chico que vive con sus padres, por ejemplo, o no sé, que muchos han cometido errores y después le ha ido bien y tal. Pero digamos que al final, con el paso del tiempo, reconocen que, oye, bueno, fue la mejor decisión. Y si hubieran invertido ese dinero en su momento en un inmueble o en otras cosas, pues ahora tendrían un patrimonio, que es lo que tú bien decías, te da tiempo. Porque al final no hay mayor fortuna que el tiempo, ¿no? El tiempo, Eh, lo más valioso. la persona más rica de este mundo dicen que es la persona que están haciendo ahora mismo, porque tiene más tiempo que nadie. Entonces, Sí. cualquier rico, del más rico del mundo, sabe que llegará su hora. Entonces, no nos vamos a llevar ni los pisos ni las casas, lo que tenemos que buscar es un equilibrio de tener, digamos, unos ingresos, si son Que pasivos, no pues dependa mejor. el 100% de tu tiempo. Claro, que no dependa ni el 100% de tu tiempo y que te dé tiempo. Porque, por Ujú. ejemplo, estos inmuebles yo lo vi como una oportunidad, los dos están en la misma zona, en Santa Marta, y los compré. De hecho, nadie invertía allí para estudiantes, porque era una zona normalmente familiar, son pisos que no son muy económicos, digamos, no son pisos antiguos, del año 96, 95. Y yo los compré con visión porque entendí que no solo los estudiantes demandan para la universidad, sino también para módulos superiores, por ejemplo, módulos medios. Y de hecho es el mayor porcentaje de estudiantes que hay en Huelva, que vienen de los pueblos, vienen de otras provincias también, a hacer, por ejemplo, pues técnico de farmacia o auxiliar de enfermería, cosas de ese tipo, ¿no? Y hice un estudio, un sondeo, y me di cuenta que en la zona en la que yo vivía, pues hay Ujú. como en 2 kilómetros a la redonda es donde más o sea, estudios superiores hay que en Huelva, porque está el Instituto La Orden, las Marismas, el Pintor Pedro Gómez, el Arto Conquero, y claro, invertí, decidí de que por ahí va el camino y acerté. Y compré a un precio moderadamente razonable que me permitió pues tener una alta rentabilidad, alrededor del 15% anual de cada piso. Entonces, pues Fenomenal. Yendo al hilo, volviendo un poquito para atrás, al hilo que dijiste es la educación financiera, qué mm, crucial es eso. Porque mira, yo estaba como digo, o sea, totalmente yo perdido en ese sentido, no sabía lo que era la educación sí, financiera. Yo creía, y de hecho yo siempre lo cuento en mis videos, que yo cuando yo llegué acá, bueno, es otra historia, que sería otro melón, ¿no? Pero sí, cuando yo llegué acá, yo conseguí un trabajo fijo, ¿ya? Cuando yo tenía el trabajo fijo, lo primero que hice es comprarme un coche, bueno, ¿ya? mira, Entonces, quizá lo necesitabas también. eh, sí, no, porque yo podía haber comprado un cochecito, porque yo compré uno de casa, compré uno nuevo. Ajá, Podía haber comprado un coche pequeñito que era solamente de la casa al trabajo, mm, ¿ya? Pero es que antes yo tenía un coche que valía 1.000 euros y tenía un equipo de música que valía 5.000 euros. O sea, imagínate claro. ese pensamiento que yo tenía. Mm, Entonces, cuando yo cambio el chip, o sea, ahora, por ejemplo, puedo decirte que tú y yo estamos aquí en una charla aquí, llega fin de mes y me está entrando dinero al banco claro. de mis habitaciones. Sí, yo de hecho estamos allá 28, ya mismo cobramos, ¿sabes? Entonces, o sea, Claro, fíjese cómo lo que es cambiar la mentalidad, sí. lo que es cambiar la Sí, no, mentalidad, sí, y esto no. sí, es que muchas veces eso, un pequeño esfuerzo. Yo se lo digo a amigos míos, guarda 300 euros todos los meses, guarda 400 si puedes. Es que lo que pasa, claro, muchas veces pasan 3 meses, 4 meses y te aburre. Pero si lo ves en 3 años, te darás cuenta que es un dinero. Y ya tienes la entrada suficiente, digamos, para buscar, por ejemplo, un 90% de financiación, que hay entidades que te lo dan. Y hay inmuebles todavía en Huelva, es una de las provincias de España con más rentabilidad de España, vamos, yo creo que es la más rentable o de las más rentables. Está en el top 5, top 10 de mayor rentabilidad, incluso yo creo que estuvo en el top 3. Em, Porque hay todavía inmuebles aquí que tú puedes comprar por 50, 60.000 euros. En zonas normales, no zonas ni el centro, pero una zona bien. Y eso es impensable en otras partes de España, en una capital que digamos que está a 10 kilómetros de la costa,
que tiene muchas posibilidades, que tiene una refinería que está creciendo, que va a haber muchos puestos de trabajo, que el puerto está invirtiendo muchísimo dinero y que no somos conscientes de que en Huelva de aquí a 3 4 años los precios van a subir bastante. De hecho, yo he vendido ahora en Matalascaña una casa en 75.000 euros. 75.000 euros. 75.000 euros un piso a 100 metros del agua. O sea, a 200 metros de la playa. Y eso, 100 metros, es impensable en ninguna parte de, yo diría, ¿Y de Europa, seguro. un alquiler tradicional cuánto es ahí? Pues mira, eso lo puede alquilar fácilmente en los meses de verano a la quincena, 2.000 euros, 1.500 euros mínimo. O sea, Joder. estamos hablando de 3.000, 4.000 euros mensuales en julio, agosto y junio. Al hilo que hablas de esta vivienda en Mata las Cañas de 75.000, al hilo de eso, o sea, yo pienso que si tú no te metes en algo que realmente te gusta, tú no vas a detectar oportunidades. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir que a las personas que están viendo ahora y dicen, no, yo quiero comprarme un piso, quiero comprarme una casa, pero soy endeudado. Pero es que yo pienso que pagar tu deuda es también invertir, Sí, por supuesto. ¿ya? Y luego, lo que yo siempre a veces, cuando hago mis directos, me preguntan todo eso, yo lo que siempre recomiendo es, o sea, ándate al banco, ahora. O sea, ve al banco y dile qué nomás tiene que juntar. Porque el banco te va a decir, mira, necesita esto, necesita este otro, necesita. Entonces, tú lleva y ve trabajando en son de la lista que esa. Eso yo le llamo ponerse atractivo para el banco. Y en un Sí. momento tú puedes dar. Entonces, cuando se activa el sistema radicular, o sea, el SAR, pues tú vas a encontrar oportunidades por todo lado. Entonces ahí es cuando vas a empezar a decir, pues, no, pues, hostia, aquí hay oportunidades, mira esta casa. Porque yo la casa que yo compré, la primera casa que yo compré, lo tengo alquilado por habitaciones, esta vivienda, yo había sabido, yo pasaba todos los días por ahí, pero yo no pasaba totalmente desapercibido, o sea, no me di cuenta que había una Una oportunidad. oportunidad. Pero cuando yo ya me fui formando y cambiando de mentalidad, cambiándome el chip, esa era una oportunidad. Yo veía esa casa que estaba destruida, de vez en cuando pasaba por ahí, había cartas tiradas, después de vez en cuando pasaba una rata por ahí, y cuando no se está en este Sí. mundillo, dicen, no, yo qué voy a comprar esa casa. Y sin embargo, yo compré esa casa. Tantos años pasando por la calle y compré, Y la dije, mira tenías esa casa. delante. Lo tenía, o sea, eso es lo que digo. Entonces, ahora dicen, no puedo comprar. Sí puedes, plantéate. Plantéate, o sea, organízate, organiza, ahorra. El banco te va a decir, necesitas el 20%, necesitas tanto, O el necesitas 10 esto. o... Entonces, haz un orden, organízate y verás cómo compra. ¿Tú Pasa qué que dices ahí? va en consonancia con lo que hablábamos antes de la constancia, el poquito a poco. Y esa cultura es lo que hemos perdido, que en realidad es muy de España. Antiguamente la gente siempre era como poquito a poco, pues ahorro para las vacaciones, pues ahorro para esto, ¿no? Y ahora es eso, queremos un viaje a Bali, pues pides un préstamo. Queremos el iPhone, ¿se puede financiar? Pues lo financio, pero tengo el último iPhone. No. Yo siento decirlo, pero estoy totalmente en desacuerdo con esa mentalidad. Sí, sí, Igual que los coches, totalmente. ¿eh? Si, no puede, si yo siempre digo que tú tienes que tener un coche que suponga como mucho un 5 un 10% de tu patrimonio. Mira, Si tu patrimonio, y aquí yo creo que mucha gente le va a hacer que pensar, si tu patrimonio son 200.000 euros, tú puedes tener un coche de 20.000. Patrimonio pagado, ojo. No. sí, sí, Entonces, sí, claro, sí, mi mentalidad, ¿eh? Y estamos sí, hablando sí, de totalmente. 10%, ¿eh? Ujú. Si tú tienes un patrimonio de 100.000, una casita, tal, y más o menos tienes todo pagado, un cochecito de 10.000, 10, 12, 13. Lo que no me sale en las cuentas cuando una persona sin tener ni siquiera patrimonio se mete en cosas que... Y va un poco por ahí, ¿no? De ese poco a poco, como tú has dicho, es importante ir al banco, informarse o en un inmobiliario incluso, que hay grandes profesionales en Huelva. Vamos, yo por suerte creo y creo desde la humildad digo que soy uno de ellos, porque, sobre todo porque intento tratar a la gente como me gustaría que me trataran. Sí, Intentar sí, ser sí. justo. No, es Tú totalmente. fuiste cliente mío Ujú. y aunque suene mal decirlo, yo intento mirar siempre por los clientes y me considero que creo que en eso soy bastante buen profesional, porque me gusta asesorar sin ningún tipo de beneficio incluso, muchas veces, pues yo voy a casas de clientes, veo la oportunidad de una venta, porque me llaman clientes, oye, quiero vender la casa y tal, y a lo mejor no es un momento o la decisión no es la más adecuada, porque quizás el cliente no tiene que vender esa casa porque lo que quiere comprar no puede con la venta. Un ejemplo, Ujú. o le va a hacer estar muy asfixiado. Y yo le hago ver que va a tener más calidad de vida quedándose donde está sin tener que invertir o sea, sin tener que vender la casa para comprar otra vivienda. Y ese asesoramiento es lo que a mí me ha hecho, pues, digamos, tener esa fama, pues, con los clientes de cercanía, de buen trato, de empatía y de saber entender el caso de cada persona. Pero es eso,
mentalizarse que hay que ahorrar, que hay que un porcentaje de tu digamos, de tu nómina o de tu sueldo, de tus ingresos, y luego un buen asesoramiento. Yo creo que hoy en día canales como el tuyo en YouTube o muchos canales, Instagram, hay muchas posibilidades de recibir formación o conocimiento, ya no solo formación, pero conocimiento sobre hacer, como tú decías, ¿no? Pues tenías una oportunidad todos los días delante y no la veías. A Sí, mí sí, sí, quizás me total. pasó un poco igual, pero tuve la fortuna de que con 30 años, como me pasó lo de mi madre y una serie de cosas y me dedicaba a la inmobiliaria, pues lo he tenido más fácil para, digamos, llegar en menos tiempo al mismo punto en el que estamos los dos ahora mismo, ¿no? Pero es eso, tenemos las herramientas y simplemente sabe utilizarlas, pero tener el compromiso, como lo que hemos hablado todo el tiempo, el compromiso y la disciplina de, oye, este es mi objetivo y tengo que hacer estos pasos y para llegar a él no hay otra vía. Un Fenomenal. poco. Adentrando un poco en eso, has hablado, por ejemplo, de asesoramiento, pero yo diría que más que asesoramiento, lo que tú haces es conectar con la persona. Es, por ejemplo, yo cuando voy a ver un piso no digo, ¿cuánto vale tu casa? Te compro, pum, ya. No, Ya. sino eh, me pongo en el lugar del otro, ¿no? O sea, le pregunto por sus cosas, porque al final, a cuentas, yo creo que eso es a favor de uno. ¿Por qué? Mm. Porque le estás buscando el dolor, ¿no? O sea, le estás buscando el dolor, pero no para aprovechar, No, para ayudar. sino para ayudar, ¿no? O sea, ¿por qué vendes tu casa? ¿Por qué? O sea, yo siempre digo en mis videos, ¿no? O sea, no vayas y digas, mira, ¿cuánto vale tu casa? No, vale 100.000, pues te pago 90. No, no, o sea, conéctate con la persona, ¿no? Eso creo que es importante, conectarse con la persona, ver por qué lo está vendiendo, halagar un poquito la casa, cómo está, todo eso. Yo creo que eso es Sí, bastante empatía. importante para empatía, Muchos, ¿no? muchos de mis clientes, de hecho, veo las casas o intento a lo mejor hacerles ver que no es la mejor oportunidad de venta. Y ellos, oye, pues muchas gracias. Incluso a veces te debo algo. Digo, no, no, oye, que yo he venido sin ningún tipo de interés. Ahora tengo una señora que, por ejemplo, quiere vender un piso a la Hispanidad y sé que quiere 100.000 euros por la casa. No lo va a vender, pero está con la ilusión de comprar un piso en el centro. Yo voy a visitar esa casa sabiendo que no voy a recibir ningún beneficio económico. Pero sí, hay una parte muy importante que digamos que es la parte moral, y yo creo que eso es importante, sentirte bien como persona, por lo menos en mi caso. Entonces, yo sé que esa señora, pues, voy a asesorarla, voy a ayudarla, pero la moraleja de todo esto es que muchas veces esos clientes luego me han recomendado a clientes que sí necesitan vender o sí quieren vender. Totalmente. Y eso es lo que, como va un poco todo lo mismo, muchas veces buscamos el cortoplacismo, que sería pues decirle a la mujer, sí, sí, lo puedes vender, tal, lo coges en la exclusiva, le aprietas, lo vendes y le has hecho una faena a una familia, a una señora, a un señor que no hay necesidad. Siendo a través de esa honestidad y intentando ser buena persona, porque yo creo que Sí, lo primero es la transparente. intención, pues ya después es lo que el tiempo te hace, pues, ganar poco a poco, y yo creo que ese camino es el que siempre he seguido y lo que me ha hecho llevar 13 años en la misma profesión y no plantearme ni siquiera, en ningún momento la opción de haber querido cambiar o cambiar de oficio. Entonces, yo creo que eso, pues, siempre mirar un poco por el cliente y que el tiempo al final todo lo pone en su lugar y tendrá siempre una buena recomendación y te dará otra oportunidad. Fenomenal. Dado a tu experiencia, todo eso, ¿cómo fue tu experiencia cuando compraste tu primera vivienda que era para ti? ¿Cómo fue eso? Bueno, a mí, por ejemplo, fue circunstancias de vida, ¿no? Lo que te decía, falleció mi madre hace 6 años y, bueno, vivía en la casa con mi madre, yo tenía 30 años, 20. Perdona, ¿pero ya lo compraste como para inversión o No, ahí para vivir compré tú? para vivir. Como me Mm, has dicho, la primera para vivir fue esa. ya, Entonces, bueno, vi la posibilidad, hablé con mis hermanas y me dieron la posibilidad de pagársela en varios plazos y tuve la oportunidad de pagarla, digamos, sin necesidad de financiación. Entonces, yo en esa casa no tengo hipoteca. Luego sí que es verdad que, claro, al estar libre de, por eso cuento esto, porque al estar libre de hipoteca, sí que es verdad que ya la siguiente compra, pero bueno, la pagué en 6 meses, 7 meses, pero con un arduo esfuerzo. No fue, era todos los días a la calle, buscando inmuebles, gastando inmuebles, vendiendo, y esa, digamos, como mucho más intenso en mi método de trabajo. Y de esa manera pude pagar ese inmueble, que ese fue mi primer objetivo. El siguiente, pues, fue invertir en un inmueble para alquilarlo, porque vi que los precios en Huelva eran bastante, bastante bajos, te estoy hablando, hace 4 años ya, que fue mi segundo inmueble. Yo en 6 años he comprado 3 casas y el segundo pues fue hace 4. Y bueno, salió la oportunidad, no estaba ni siquiera en Idealista, lo tenía una inmobiliaria en Mil Anuncios, no era mío, era de otra inmobiliaria, que yo le ya. pagué sus honorarios encantadísimo porque me dieron un buen servicio. Y,
Y bueno, y el chico me dijo, yo conocía al dueño, pero sabía que lo tenía ese chico y respeté su trabajo porque no me gustaría que me hicieran, no me gustaría hacer lo que no me gustaría que me hicieran, ¿no? Y bueno, llegué a un acuerdo con la inmobiliaria esa y compré el piso, el segundo, en 87.000 euros. Di una entrada de un 20%, y lo que te decía, tuve que negociar con varias entidades, algunas incluso me lo denegaron porque era autónomo, era joven, llevaba poco tiempo. Pero bueno, pude convencer a una de las entidades y saqué la financiación. Y Y como es obvio ya, pero esos pisos ya eran para ese ya era rentar, para ¿no? alquilar. Ya eran para Yo rentar. lo que te decía, tenía el Ujú. modelo de negocio claro, porque sabía que la zona, yo tenía claro que quería estudiantes, que quería alquilar por habitaciones. Por Era un modo, habitaciones. sí, conocí varias personas que lo hacían y sabía que con 4 habitaciones la rentabilidad era bastante alta. Y eran pisos que controlaba porque conocía la zona, conocía a los vecinos, me he criado en esa zona. Entonces, y lo que te dije, hice un estudio de mercado, un sondeo, y sabía que no había mucha oferta, pero sí había una alta demanda, porque había muchos módulos superiores. De hecho, Ujú. hicieron uno de los edificios al año siguiente, que es el módulo MEDAC. Bueno, es un edificio que se llama MEDAC, es formación para adultos de FP, y es privada. Y entonces, claro, ahí hay ahora creo que son 2.000 alumnos, o 1.500, no lo sé, una barbaridad de alumnos. Eh, Todos esos alumnos, eso está en el camino de la ciudad de los niños, camino a Gibraleón. Necesitaban la mayoría, algunos son de Huelva, pero hay una gran mayoría que no lo son. Necesitan vivienda. La Orden no es una mala zona, es una buena zona la Orden, pero no, que es lo que está más cerca. Pero no es más de familia, no es tanto de, digamos que no le termina de gustar a los estudiantes. Parece que no, pero se nota. Son pisos más antiguos. Entonces, Santa Marta, que es una zona un poquito pues más nueva, y más, por precios más caras, es más tranquila, están pegados, digamos, más fácil aparcamiento, está cerca del Parque Moré, más cerca del centro, pues tiene muchos comercios y mucha vida. Pues entonces ahí decidí invertir. Y claro, por ejemplo, el año pasado tuve 4 niñas de ese centro. O Ujú. sea, digamos que no solo es la universidad, que mucha gente busca cerca de la universidad, y también hay zonas de Huelva, o la Isla Chica, por ejemplo, o la zona de la Merced, ¿vale? Que tienes muchas opciones, tienes muchas oportunidades y yo lo tuve claro. Entonces, después de hacer ese sondeo, decidí que era ahí y salió esa oportunidad y lo compré hace 4 años. O sea, ¿qué tipo de inquilinos tienes ahora mismo? O sea, ¿de estudiantes o otras personas, no sé, gente soltera que No, solo estudiantes. Yo trabajo solo estudiantes? estudiantes. Digamos que cumplen un ciclo, que Ujú, es desde el mes de septiembre hasta junio. Entonces, ya con eso te aseguras, como son 10 meses que tienes el mismo ingreso constante ujú, y recurrente, y luego, aparte, pues tienes esa seguridad que los padres son los que pagan. No tienes problemas, digamos, porque si son trabajadores, normalmente no hay problema de pago, pero se suelen marchar, porque a lo mejor se le acaba el trabajo, o tienen que ceder, o sea, porque a lo mejor le han cambiado las circunstancias. Entonces, con los estudiantes tienes esa seguridad durante 10 meses. Es verdad que fiscalmente, que ahora lo hablaremos, no es tan beneficioso, no está tan cuidado, pero sí te da una seguridad de pago, sobre todo porque pagan los padres. Las niñas. Y luego también busqué una tipología concreta, que es que los estudiantes, la gente los relaciona a que rompen las cosas, a que hacen fiestas, que los habrá, pero yo creo que si sabes elegir bien, que en mi caso yo creo que me ha ido bien estos 4 años, no sueles tener problemas. Yo tengo una tipología de habitación que, por ejemplo, cada una tiene una televisión en la habitación de 32 pulgadas, las cocinas son nuevas, los electrodomésticos son nuevos, los salones tienen teles de 55 pulgadas. De esa manera, pues puedo elegir mejores perfiles, los precios de las habitaciones son un poco más altos, con lo cual descarta también niños. No es que no puedan pagar, pero como que el padre hace un esfuerzo por el niño que sabe que va a estudiar. ujú. Entonces yo de esa manera hago un filtro y normalmente son padres que pagan las habitaciones a un precio un poquito más alto, pero saben que su hija va a estudiar y va a comprometerse y merece la pena la inversión. Entonces son habitaciones un poquito más, con mayor inversión. Las habitaciones, ¿cómo lo tienes adecuado? Lo tienes, en mi caso, por ejemplo, yo tengo puesto, su televisión, su nevera, su Claro, armario, es lo para tengo para trabajadores, cargado. ¿no? Ajá, y cada habitación tiene su cerradura. En este caso, ¿cómo lo tienes tú? Igual, tienen Igual. cerradura cada habitación, Ujú, tienen televisión, lo que no tienen es la nevera. No tienen nevera porque comparten la cocina, ujú. tienen un frigo side by side, por ejemplo, en uno de los pisos, que es frigorífico grande y congelador grande, entonces tienen espacio más que suficiente. Y luego la sala. Yo tengo el salón, que hay gente que lo hace habitación también y le saca otra habitación, incluso dos, pero yo creo que es fundamental que tengan buena convivencia, que conecten entre ellas. Busco mucho eso en todo lo que hago y sobre todo lo que te decía,
tratar a los demás como te gustaría que te trataran. Entonces yo Totalmente. tengo Ujú. un buen salón, que tenga su salón para sociabilizar, para estudiar, para desconectar también de su habitación. Y es una convivencia diferente, más, digamos, más cercana. Se convierten casi en una pequeña familia. Es lo que intento buscar con mis alumnas. Por eso también busco personalidades parecidas. Sí, al fin al cabo es buscar un mercado, un nicho, ¿no? Un pequeño Sí, nicho en este caso. En este caso, por ejemplo, yo opto sin salón porque son como es son diferente. gente trabajadora, la gente quiere venir. Tienes más rotación también. Sí, ¿no? Y aparte de eso, quieren venir, ducharse y acostarse y ya, y Ya. no quieren, ¿por qué? Porque vienen cansados del trabajo, cansados, o sea, eso, Son modelos de negocio diferentes. Yo lo hablé exacto, son. contigo y lo vi Ujú. claro, porque el LEPE, la demanda es Exacto. otra. Son modelos La diferentes. demanda es De otra. hecho, dependiendo del modelo que vaya a hacer, yo recomiendo, ¿no? De que, por ejemplo, cuando tú entres a ver en un piso y abres la puerta y te encuentras con el salón, a veces ya no te sirve. ¿Por qué? Porque si la casa tiene 4 habitaciones, un salón entrando por la puerta, no te sirve para hacer una habitación más. Claro, pero en tu caso, Entonces, por ejemplo, le ya. pusiste, perdona, una nevera incluso en la habitación, Ujú. le pusiste la televisión, que tienen como unas comodidades para que se sientan bien, Exacto. que yo siempre digo eso también, un buen colchón. Por Ujú. ejemplo, ahora tengo una chica que el colchón pues ya está un poquito usado y tal, bueno, tenía 4 años, no tenía mucho, pero ha tenido un mal uso y se ha estropeado un poco antes de tiempo. Se lo he cambiado automáticamente. A otra chica tuvo un problema con el armario, se lo he cambiado automáticamente, porque yo siempre digo que al final es una inversión para mí, porque el inmueble va a estar en mejor estado, se mantendrá. Tienes que tener en cuenta que solo un inmueble no puede traer beneficio, como tú bien sabes, tienes que también invertir. Entonces, Claro. yo Sí, sí, siempre sí, contemplo todos los años, puse todos los electrodomésticos nuevos, pero sé que tienen una vida de unos 8 o 10 años. Entonces, cuando se me estropee la lavadora, el termo tal, no me puedo asustar. claro, Tengo que porque ya tener tiene. dinero. Ahora se me ha estropeado el Ujú. termo, por ejemplo, y era nuevo, tenía 4 años. Pero bueno, tenía un problema, por lo que sea, Sí, son cositas que y se lo pasan. he tenido que cambiar. Son 300 euros o 400 con la mano de obra. Mientras la rentabilidad esté bien, yo creo que por eso yo a veces digo, Pero pues, si una rentabilidad del 5%, por ejemplo, eh, va arrasando, porque de pronto te pasa una cosa de eso y al final tienes que ya, poner, dinero de tu en tu bolsillo, ¿no? O bolsillo. sea, siempre hay que ir por arriba. ¿Cuántas viviendas tienes? No sé si puedes decir, ¿cuántas viviendas tienes ahora mismo? Pues con las ya luego este año pasado, en 2024, compré la tercera, que ya es el segundo para invertir, y ese lo compré, también igual, fue una oportunidad que vi en Instagram, de hecho, con otra inmobiliaria que es compañero y amigo, y lo vi, lo llamé, fui a verlo incluso antes de publicarse en internet, negocié un poquito el precio, vamos, no una gran cantidad, porque estaban 110 y lo compré en 108. Y ahora me alegro, porque ahora ha subido lo reservé en febrero, con vista a escriturarlo en junio, porque la señora lo vendía vivía allí. Y la idea era de ese piso, alquilarlo ya prepararlo en verano para alquilarlo para el curso. Ujú. Entonces, de esa manera, pues tuve tiempo también para ahorrar, para, digamos, di Claro. la reserva, para negociar con los bancos. Y ya pues fue el tercer inmueble. Son tres los que tengo. Y es el tercero, ya te digo, en un periodo de 6 años. Tercero en inversión y uno que No, vives tú. segundo en inversión. Segundo en Segundo en inversión. inversión y tercero en ¿Desde propiedad. cuándo empezaste a invertir, digamos? O sea, ¿desde Pues cuándo empezaste? hace 3 años, hace 4 años fue el primero de inversión, en Ujú. 2021, si no mal no recuerdo. 4 años, estamos en 2025 y en 2024 he comprado el segundo. Y la idea, pues si va todo bien, espero que pueda ser, pues seguir ahorrando y siempre eso, con la mentalidad de cada 2 o 3 años intentar invertir en algún inmueble que también Exacto. salga la oportunidad. Sí, sí, sí. También siendo coherente y consciente con el periodo en el que vivo, porque he comprado los dos pisos en el mismo edificio prácticamente, uno el portal que entra por la plaza y el otro por el callejón. Son dos portales, pero en el mismo edificio. Y hay una diferencia de 20.000 euros de precio. Que eso es importante el pasito a pasito, ¿eh? Imagínate, ahora mismo tú ya tienes esas viviendas de inversión, te da dando un ingreso pasivo, Sí, y hay gente que dice: "No, yo a ver, ¿dónde hay que romper? ¿Qué hay que hacer?". Y ya quieren el dinero ya, o sea, esto es poquito a poco. Aquí no se viene a vender la moto, no sé, o sea, aquí yo sí, siempre digo en mis videos que si buscas entretenimiento o querés ganar dinero ya, mejor no, búscate olvídate. otro que no, olvídate, esto es poco a La poco. cosa, Ujú. y sobre todo también tener claro eso, que yo, por ejemplo, no quiero depender de nadie, ni de nada. Eh, como hablábamos, decidí ser autónomo para tener tiempo para mí. Entonces, claro, las inversiones es lo mismo. No quiero depender el día de mañana de una pensión, que no sabemos lo que puede pasar. No quiero depender de una paga. Yo, si No, eso mañana me es. pasara algo y necesitara, alquilo mi casa también. Y ya solo con los 3 pisos alquilados puedo vivir. O sea, con 36 años. Entonces, yo creo que eso es importante de tener claro que también es una seguridad para uno. O sea, el tener esas propiedades no es porque al final las podría vender y coger mucho dinero ahora, invertirlo en un chalet, en otra cosa, Pero, y ¿para tendría qué? otro estatus, pero
no lo cambiaría ni por una gran oportunidad de un chalet que estuviera muy bien, que es verdad que Ya, no se ya, va a rentabilizar mucho en el tiempo, ¿y para qué, no? pero para nada, porque lo que yo digo siempre, cabeza, y el consejo que doy mucha gente, eso, que inviertan sobre todo en cosas que tengan una rentabilidad buena y que pidan asesoramiento, ¿sabes? Sobre todo en canales de YouTube y muchas cosas, que hay mucha información si quieren aprender. Sí, totalmente. Volviendo a lo del piso, ¿cuál es la diferencia entre un alquiler tradicional y alquiler por habitaciones? Bueno, ¿fiscalmente te refieres Sí, bueno, aunque vamos a tocar el Sí, fiscal, pero, o sea, digamos, ¿cuál te da más trabajo? ¿El de larga distancia, o sea, el tradicional, el por a ver, habitaciones, o cómo lo tienes tú? estudiantes y por habitaciones, yo siempre lo relaciono un poquito más de preocupación. Ujú. Pero sí que es verdad que tampoco digamos que es una cosa que te quite muchísimo tiempo. Lo que pasa que, claro, puede haber conflictos entre las estudiantes, que los hay a veces, cosas menores, tampoco son cosas graves. Y yo siempre pido sentido común, que se escuchen entre ellas, que se respeten y que aprendan a convivir, que a veces no van a ser las mejores amigas, pero tienen que entender que por sus circunstancias de estudiante tienen que convivir con otras personas. Entonces tendrán que respetar algunos hábitos, como yo lo reflejo todo en los contratos, Ujú. independientemente de que siempre aplico el sentido común. Pero lo principal es respeto entre las personas y comunicación. Y luego, aparte, pues pongo una serie de normas. Pues, no se pueden hacer fiestas. ¿Cuáles son esas normas que pones? Pues desde que no se pueden hacer fiestas deshoras, de que no se puede subrogación de las habitaciones, sus arriendos, no se puede alquilar a otras personas las habitaciones, no se le puede dar un destino diferente al pactado. Si me dice que es estudiante y luego me entero que está trabajando y ha dejado de estudiar y no sé qué, no está cumpliendo con lo que hemos firmado en el contrato. Porque yo también con los contratos lo hago todo legal, totalmente legal, además me lo llevo a una gestoría. Entonces, también estoy dándole, yo lo voy a pagar a Hacienda, pero yo le estoy dando un beneficio, que son becas, que son, bueno, pues beneficios fiscales que obtienen como estudiantes. Entonces, si llego a ese acuerdo con ellos, pues lo que. Pero bueno, normas de convivencia es lo que suelo reflejar los contratos. Nada, ninguna locura, pero siempre eso, pues, si el impago o si hay algún problema entre ellas. Por ejemplo, hay una cosa que me gusta que pongo siempre, que si alguna rompe algo y no lo reconoce nadie, se descuenta de la fianza del total, a partes iguales, por ejemplo. Entonces, pues cosas de ese tipo. Pero siempre les pido sentido común. Hace poco una chica rompió una mesa, me escribió, oye, la he roto. Y yo le dije, mira, esta es la mesa, si tú te encargas de comprarla y montarla, yo no tengo ningún problema. Y así lo ha hecho. ¿Vale? Pero que Fenomenal, quitando cosas menores, ¿no? Ujú. Luego sí que es verdad que da una rentabilidad mucho más alta respecto a una vivienda, a una familia, digamos. No, el precio es bastante más elevado. ¿Tienes seguro de impago? Yo no lo tengo No. en mi caso, porque soy fan de ellos y lo recomiendo a quien alquile a familias y demás, porque nunca se sabe. Pero los estudiantes, lo que te digo, te dan esa seguridad. No tienes Mm. problema. Yo tengo acceso a la vivienda, siempre con previo aviso, pero puedo entrar en la vivienda, tengo mucha comunicación con ella. De hecho, ahora voy al piso después de la entrevista y voy a hablar con una de las chicas para el tema del contrato, porque ha entrado una chica nueva, por ejemplo. Y voy a hablar con ella, aviso siempre de que voy para allá y ya de camino echo un vistazo, veo Claro que todo, lo hablo un vemos ahí, poquito ¿no? con ellas, Ujú. pero a mí me gusta, yo creo que es un modelo de negocio que cualquier persona que le guste hablar con ¿Y jóvenes o en relacionarse, al final es y en el sencillo. tradicional? El tradicional, bueno, al final es un poco más frío, porque al final alquilas a una familia, a una pareja o una persona sola y te olvidas un poco. Yo creo que lo alquilas y ya desaparece un poco simplemente para el pago de alguna factura, alguna cosa, pero yo creo que el piso como que también le suele pasar a los propietarios de ese tipo de inmuebles que no lo consideran tan suyo como me pasa a mí, por ejemplo. Yo el piso, date cuenta que julio-agosto lo tengo vacío. Ujú. Entonces yo ahí el piso lo limpio, lo pinto, tal, y como que todo, tengo la oportunidad todos los años de entrar bastantes veces al piso, ¿no? Y eso te hace sentir la propiedad. Yo creo que se pierde un poco el sentido de propiedad cuando lo alquilas a una familia, como que te olvidas, ¿verdad? Que está muy bien. De hecho, por ejemplo, estudiantes no recomendaría más de 2 o 3 inmuebles, porque es verdad que es un Claro, es trabajo un también. trabajo más que. Pero bueno, es lo que te digo, bienvenido sea, ¿sabes? El Y trabajo de y depende del gusto que tú tengas también, es decir, yo quiero menos trabajo, es decir, pues ya alquilo Claro, alguien, yo siempre larga lo digo, temporada. alguien que no quiera dolores de cabeza, que no esto, un pisito 2 habitaciones, se lo alquila a una pareja y oye, Y es ya una está. hucha, te va a dar una rentabilidad más baja, pero es un piso que se está pagando solo. Yo siempre miro en los pisos la rentabilidad, por supuesto, el beneficio que le saco todos los meses, lo multiplico por el año y digo, hostia, pues le estoy sacando tanta rentabilidad, ¿no? Y luego lógicamente, que la hipoteca y demás, que el piso, que sepa que es una zona que se va a revalorizar. ¿Vale? Pisos, por ejemplo, y con todos los respetos, yo pisos en zonas, no voy a decir nombres, pero zonas conflictivas o zonas un poquito más reguleras, Por más barato que esté. yo no lo recomiendo. Yo no lo recomiendo como inversión.
porque la rentabilidad, digamos, la revalorización del inmueble no va a ser tan alta. Yo, por ejemplo, el segundo piso lo compré en 87.000 euros, ya va por 140.000 euros. Y yo le he ganado 25.000 euros en 4 años, o en 3 años y medio. Entonces, claro, si yo... Y aparte de eso, tener un cash flow todos los meses. Claro, te estoy hablando de eso, que le saco unos 25.000 euros en 3 años y pico. O sea, todos los meses le saco unos 600 euros aproximadamente a ese piso de beneficio. Claro, si tú dices, yo saco este beneficio y encima el piso se está revalorizando bastante, pues tú estás obteniendo un rendimiento que no estás cogiendo ahora mismo, pero es como el que tiene dinero en un fondo indexado, o en un Bitcoin, o en la bolsa, o lo que sea. Y al cabo de 4 años te estás encontrando, si necesitara venderlo, yo ese piso ahora le podría ganar fácilmente, pues, unos 100.000 euros. Porque yo me quedan 60 y tantos por pagar de hipoteca. Entonces, claro, quítale esos 125 que di de entrada y algunos gastos, te estamos hablando que te estás sacando 70.000 euros limpios, que tendría que pagar Hacienda Sí, del beneficio, pero... un socio lo tenemos sí o sí el socio. Bueno, habrán personas que dicen, ese chaval está ganando tanto, pero a veces ven solamente la punta del iceberg, pero no ven lo que el trabajo que ha sido por detrás, ¿no? O sea, el trabajo, cómo has trabajado para llegar a comprar y todo eso, ¿no? Eso hay que puntualizar también, digo yo, que no es cuestión que si no, ahora ya tengo 3, 4 pisos y ya estoy, no, sino es que el trabajo que se tuvo atrás. Entonces, por eso hay que animar que todo se puede, con trabajo duro, Totalmente. se puede llegar a eso. Bueno, como hablamos también de nuestro socio que siempre vamos a tener, Hacienda, vamos a entrar un Sí. poquito en fiscalidad. ¿Cómo tú dirías hacer los contratos? ¿Cómo declaras Hacienda al alquilar por habitaciones? La diferencia entre alquiler por habitaciones y tradicional, ¿cómo lo haces? Pues a ver, con nuestro socio, nuestro querido socio, por llamarlo de algún modo, Hacienda. Y, que y yo eso, estoy y eso que él no hace nada, ¿eh? Ya, a ver, yo ahí tengo una opinión bastante peculiar, porque bueno, yo creo que todo el mundo pensaba un poco lo mismo, pero que nadie lo dice. Yo creo que debería de mirarse todo en base realmente al caso. O sea, creo que está todo muy general. Y por ejemplo, en el tema alquiler sobre todo. O sea, es como los autónomos, ¿no? Yo creo que también en función de los ingresos deberías de pagar la cuota, lo que fuera. No, que no puede ser que todos paguemos lo mismo o prácticamente lo mismo, porque proporcionalmente es mucho dinero para una persona que factura poco que para uno que factura mucho, ¿no? Que gana mucho. Entonces, claro, y luego el riesgo, ¿no? También, que hay que entenderlo cuando nos critican a los autónomos, oye, es que te va bien, ¿qué tal? También corremos un riesgo, ¿no? Porque yo, por ejemplo, hay veces que estoy 3, 4 meses sin cobrar, digamos, sin vender un piso. Sí, Luego sí, no sí, vendo sí. 5 pisos. Pero tienes que tener esa cabeza fría. Entonces, el alquiler es lo mismo. No está regulado a nivel fiscal el alquiler de estudiantes. No está regulado. Se considera alquiler... Y no se hable duro, ¿eh? ¿Cómo? Y no se hable duro que Ya. lo mismo. No, bueno, a ver, oye, que yo digo una cosa, peor no lo pueden poner, ¿sabes? Porque Ya. ahora mismo se pagaría prácticamente como un alquiler vacacional. Entonces, vamos, se paga tal cual. Hay dos regularizaciones, o sea, dos leyes, digamos, la de vivienda habitual, todo lo que sea un contrato superior de 12 meses mínimo, se considera alquiler de larga estancia o alquiler de vivienda habitual. Entonces, en ese caso, esas viviendas se están tributando con un beneficio de, digamos, un 60%. Te aplican como una mejora de un 60% y solo tributas del 40% descontándole los gastos. Entonces, tú estás obteniendo un beneficio fiscal a la hora de alquilar a una pareja. ¿Por qué el estudiante sí digo que tiene una alta rentabilidad? Porque claro, le sacas más dinero, pero también pagas más. No. Pero bueno, combates un poquito con lo que le ganas de más, pues lo combates eso y yo creo que sigue saliendo en positivo. Pero es verdad porque en el caso del estudiante no tienes ese beneficio de ese 60% de bonificación y lo estás tributando sobre el 100%, quitándole los gastos. Lo que es en este caso, la hipoteca, por ejemplo, te desgravaría, pero te desgravaría lo que es los intereses, el capital no te desgrava. Te desgravaría también pues, la contribución, la comunidad, la tasa de basura, perdón, el tema del IBI incluye la tasa de basura, los gastos que tengas, si has comprado un termo como ha sido mi caso recientemente, una cama, un mueble, un armario, todo eso te lo metes. Entonces, claro, pero sí que es verdad que no está tipificado. En Barcelona creo que lo están regulando ahora, el alquiler de habitaciones. Además que es muy curioso porque, por ejemplo, si tú alquilas a unos trabajadores, creo que como es tu caso, como se considera larga estancia, sí lo puedes tributar con la bonificación, porque ya digamos que no son estudiantes. Porque el estudiante se entiende que es un periodo de 9 o 10 meses. Entonces Hacienda lo tiene controlado. Si sabe que tú no le puedes hacer un contrato de 12 meses a un estudiante, digamos, le hago digo por aconsejar a la gente. Si la gente le hace un contrato de 12 meses a un estudiante, te pueden coger. Vamos, me lo han recomendado a mí, yo no soy asesor fiscal, pero me lo han recomendado y por experiencia Claro.
que llevo en este sector, conozco gente que lo han cogido. Entonces, hay un caso de un hombre que se peleó, lo llevó al Tribunal Superior de Justicia, creo, fue en Madrid, y el hombre ganó, porque demostró que a pesar de que tú alquiles a un estudiante por 10 meses, se considera vivienda habitual, porque el chico lo Ujú. necesita por motivo de estudio, y que hay 2 meses que tú tienes el piso vacío y tú tienes un perjuicio esos 2 meses, porque Claro. también si el chico continúa el curso siguiente, tú le estás reservando la habitación para el curso siguiente. Digamos que es como un contrato fijo discontinuo, ¿sabes? Entonces, yo sigo teniéndole el piso reservado. Lo que pasa es que no me paga 2 meses. Pero claro, dices, tú le hago el contrato de 12 meses. Hacienda te va a intentar meter mano. Te puede meter mano, ¿sabes? Porque Sí, sí, puede tienen decir, todo. pues tú esos 2 meses lo has hecho para no pagarme a mí y ponerlo como vivienda habitual. Y él es estudiante y está 10 meses. Alquiler vacacional. Entonces, claro, creo que eso es un tema que está ahí un poco descontrolado. Y que por eso, como tú decías, si lo regulan, yo creo que para peor no puede ir, ¿sabes? Porque, pero sí que es verdad que, claro, lo combates un poco eso, con el rendimiento que le saca anual, porque al final se paga mal ser por habitaciones. Para alquiler vacacional, ¿necesitas tener algún permiso? ¿Necesitas sacar alguna regulación del Para ayuntamiento? alquiler vacacional sí, tienes Ujú. que pedir un permiso a través de una página web del Ministerio de Turismo, creo. Ujú. Yo en mi caso no lo tengo como vacacional porque te digo que es para estudiantes, por eso, pero fiscalmente sí se tributa como alquiler vacacional. Ah, fiscalmente. Fiscalmente. Pero sí que es verdad que, bueno, me lo comentó algún amigo, incluso mi hermana, que le podría sacar digamos, se llama licencia de alquiler vacacional, te dan como un código y tú a través de ese código ya puedes publicitar en páginas como Airbnb, como páginas como Booking. Ujú. Lo que pasa que, claro, no es tan rentable en mi caso, por ejemplo, para los 2 meses de verano, Claro, no vale la porque, pena. claro, entre lo que se lleva Booking, entre la limpieza, No, normalmente los alquileres vacacionales son o te van 2 semanas, destrozando algo. 1 semana, 2 semanas, te rompen algo, no sé qué. A mí no me es rentable, ¿vale? Entonces yo esos 2 meses lo aprovecho eso para limpiar, para preparar el piso para el curso siguiente. Y es un Ujú. poco como yo lo tengo planteado. Pero bueno, hay gente que, yo, si tuviera una vivienda en la costa, lo tendría claro, alquiler vacacional. Como te decía, la vivienda Mata las Cañas tiene una rentabilidad muy alta y en un mes le puedes sacar 4.000 euros. Entonces, claro, bueno, Hacienda se lleva el 20%, ya eso lo sabemos, Ya, eso pero, ya. bueno, le pagas sus 800 euros y te quedas con 3.200, con 3.200. Entonces, claro, digamos que Costa, yo lo tendría claro. Costa es alquiler vacacional. Le sacaría su licencia, por ejemplo. Fenomenal. Oye, muy interesante lo que has dicho. No sé si algo que nos quede por el tintero o algo que quieras añadir acerca que nos traiga. El alquiler de habitaciones, Sí. no, yo creo que, vamos, que lo hemos tocado casi todo. Tema fiscal, a nivel de rentabilidad, vamos, por lo menos he intentado aportar mi Con conocimiento. cuánto tiene que alquilar esa vivienda si compra en 100.000 euros, por ejemplo? Depende, depende de lo que busque. Pero bueno, si por ejemplo, si aporta una cantidad más o menos en torno al 20%, la hipoteca le puede salir, todo esto es de cabeza, pero unos 400 euros, más o menos, ¿vale? Bueno, no llega a 400, 380, ¿vale? Vamos a decir, haciendo una hipoteca de eso, de unos 85.000, 90.000 euros, más o menos. Ujú. Aportando quizás incluso menos, el 10% y los gastos, ¿vale? Y estamos hablando que súmale comunidad, contribución y todo, que son gastos que la gente normalmente no los tiene en cuenta. Si lo alquila una familia, hoy en día un piso de unos 100.000 euros, si está bien preparado, 700 euros lo puedes alquilar, incluso 750, dependiendo de la zona, pues ya estamos hablando de un inmueble bastante bien. Claro, y una rentabilidad también, Sí. porque tomando en cuenta que solamente pondría un 20% de su bolsillo, Sí, bueno, incluso menos, ¿no? podría poner un 10% más los gastos, porque hoy en día están dando el Ujú. 90%. Sí, ¿no? Y Algunas entidades. Yo tengo ahora unos clientes, por ejemplo, que les estoy sacando el 90% en BBVA. Lo digo y bueno, y hay varias entidades que lo hacen también, más entidades. porque yo veo a grosso modo, es decir, yo voy por la calle, veo una vivienda, le llamo, ¿cuánto cuesta? 80.000 euros. Digo, esta vivienda lo puedo alquilar en 800, o sea, para sacar una rentabilidad rápida, ¿no? O sea, decir, como del 10%. Sí, bueno, Al claro, a ver, si hace el también va número los redondo, números, sí va, ¿no? sería así más o menos. Ujú. Pero bueno, yo siempre intento ver el neto, El lo neto. que me queda limpio, rentabilidad neta. Pero bueno, sí, esos dos rentabilidades, la bruta y la neta, puedes ver las dos. En mi caso, bueno, si miro la bruta, pues obviamente le saco un 20%, alrededor de un 20%. Neto, pues le estoy sacando un 12, un 13% a cada inmueble. Yo busco rentabilidades de más del 10%, es lo que busco siempre. Si es menos del 10%, bueno, a ver, depende ahora, obviamente, las rentabilidades han bajado un poquito. Han subido los precios de los alquileres, pero han subido también los precios de las viviendas. Pero vuelvo a repetir, en Huelva es muy, muy, muy rentable invertir todavía. Claro, eso sería otro melón, ¿no? Porque el precio de los alquileres sube porque faltan ofertas. Sí, no hay oferta.
No hay oferta y la gente no tiene entrada. Y Exactamente. al no tener la entrada no compra vivienda. Pero digamos Ya. que esto, como te he dicho, esto es otro melón. Al final, ahora Mm. la gente confunde, están subiendo los precios, esto estallará. Yo considero que no. Porque estamos en unos precios similares a los del boom inmobiliario. No, es que yo he escuchado, perdona, es que yo he escuchado, están subiendo los precios de alquiler por la culpa de los rentistas. No, Totalmente. para nada, para nada. Están subiendo los precios de alquiler. Bueno, ahí discrepo porque el gobierno tampoco está dando ayuda ni a los rentistas, ni a los que quieren alquilar, ni a los inquilinos, ni Que va. nada. Porque vuelvo a repetir que puede comprar cualquier persona que haga unos Sí. pequeños ahorros, una entradita ahí y se mete en una hipoteca con una nómina de 1.300 euros, que no es una locura. El tema está en eso, que digamos que los precios pues están subiendo, pero no veo que vaya a bajar porque no están comprando clientes que no puedan pagar, como pasó en 2008. Y los bancos están dando financiación a clientes que pueden pagar, a clientes bastante buenos. Un banco me pide las nóminas, los movimientos en cuenta de los últimos 6 meses, de mis clientes me refiero, pide todo. Entonces, claro, el banco sabe a quién le está dando el préstamo. Y ese cliente sabe que tiene todas las garantías para poder afrontar el préstamo, ¿no? Pero como tú decías, otro melón. El tema de ya el 30%, por ejemplo, del ratio de endeudamiento, que es lo que puede pagar máximo de su nómina en hipoteca, que hay mucha gente, de hecho yo tengo clientes que me han llamado: Pedro, quiero ver este piso y tal. Y yo le digo, ¿cuánto ganas? Pero espérate, vamos a verlo, ¿no? Dígame por teléfono. Dinero de entrada, un poquito un asesoramiento previo para no hacerle perder a él su tiempo ni el mío, Claro. ni el de mi Mm. propietario. Que eso es algo que normalmente las inmobiliarias se olvidan, pero es importante saber que el cliente qué condiciones lleva de compra. Y te ahorras incluso la visita, ¿no? Y me han dado las gracias esos clientes por decirme, oye, gracias por asesorarme, que no sabía que no podía comprar. De hecho, tengo amigos que están Ah, buscando cosas que no pueden comprar. ese punto lo hemos hablado, el punto de agente inmobiliario, lo que haces tú. Mm. O sea, y entonces, ¿qué te dicen esa gente? O sea, Bueno, me dan las gracias al final ¿cuánto? por asesorarles y por ayudarles en el tema Es de. decir, por ejemplo, ahora alguien quiere comprar una casa, ¿qué le dirías? ¿Qué tiene que tener en cuenta Lo primero para que le preguntaría los ingresos que tiene y cuánto tiene ahorrado. Siempre hago la misma pregunta, ¿cuánto tienes ahorrado? Y luego cuánto dinero tiene. Normalmente pregunto cuánto se quiere gastar primero. Y ya en función de eso, ya luego le hago las otras preguntas porque hay gente que me dice, pues yo presupuesto no tengo. Bueno, pues deberías de tenerlo. Yo sé que puedo comprar un ejemplo hasta 80.000 euros o 100.000 y más de eso no puedo. Por el dinero de entrada que tengo, por el ratio de endeudamiento. cuánto es el radio de endeudamiento que tiene que tener? Normalmente el banco un 30%. Es lo que te 30%. permite máximo de endeudamiento, digamos, de tu nómina para el tema del pago de. Porque ellos entienden que tú tienes que vestirte, que tienes que comer, porque hay gente que dice, no, yo gano 1.000 euros y yo voy a pagar 500 de hipoteca porque yo sé mis cuentas. Imposible. El banco no te lo va a dar, por eso es el 50% de tu nómina. Entonces el banco te permitiría a una persona, para hacer números redondos, 1.000 euros, 300 euros. Es lo que Mm. más o menos 330, 320, porque él entiende que hay una comunidad, que hay una contribución, que hay muchos gastos, digamos, intrínsecos de la vivienda que la gente no suele contemplar, porque normalmente me dice, una hipoteca, 200 es más barato que el alquiler. Ojo, hay Sí. veces que yo tengo un amigo que vive en el centro, paga 600 euros de alquiler y yo le digo que le está ganando dinero, porque 600 euros de alquiler en el centro con garaje es un regalo. Entonces, claro, es impensable ahora esos precios. Lo cogió en un buen momento, pero claro, ese piso ahora mismo una hipoteca te puede salir alrededor de 700 euros, la contribución, la comunidad y digamos que es mucho más de lo que está pagando. Nada. Muy bien. Pues esta charla aquí nos llevaríamos toda. Sí, nos podríamos llevar Muy bien. horas y horas, porque como has dicho, hemos abierto otro melón, pero para Eh, otra vez si quieres la continuamos. sí, sí, tenemos que hacer. Bueno, pues para ir terminando, quiero hacerte esta pregunta es una pregunta hipotética. O Mm. sea, imaginemos que falta mucho tiempo de vida, pero tú por alguna razón tienes que irte de esta tierra. Has logrado todos tus objetivos, has subido a la montaña más alto, has hecho triatlón, has cumplido todo, pero por la razón que fuera, tienes que llevarte todos tus conocimientos, tus experiencias, tu empresa, tienes que llevarte todo. Pero tienes que dejar 3 aprendizajes, 3 cosas que son indispensables para el mundo. ¿Qué dejarías? ¿Cuál sería? Bueno, yo creo que ahí, como, sí, claro, obviamente si te vas te llevas todo, o sea, ya desaparece todo. Bueno, al final yo creo que los valores que dejaré, intentaría, pues, sobre todo digamos, las personas, ¿tú te refieres a las personas que he tratado, no? Y con las que he vivido o con. Es decir, ahora estás frente a una Bueno, cámara y digas: "Mira, pues estas 3 cosas dejaría yo, porque lo resto me lo llevo todo". Estas pues, 3 aprendizajes. Uh, pero lo dejaría para los demás, ¿te refieres, no? exacto, sí. Pues lo que decía antes, las ganas de vivir, el respeto por todo el mundo y las ganas sobre todo de aprender. Yo creo que eso es fundamental. ¿Sabes? Tener valores y tener
Porque, como tú bien dices, yo pienso eso todos los días. Si fuera mi último día, no hay un día que no lo piense. Porque cuando lo pensamos, aprendemos a valorar cada día. Y yo Totalmente. intentaría, pues eso, transmitirle a las personas que quien se quede, eso, que nunca pierda las ganas de vivir, las ganas de aprender y el respeto por las opiniones de los demás. Yo creo que si hubiera un poquito más de sentido común y respeto, todo funcionaría mucho mejor. Fenomenal. Y por último, ¿cuál es tu definición de grandeza? Mi definición de grandeza, pues una pregunta bastante difícil de responder, pero porque hay muchos valores que contemplo, pero sobre todo la humildad. Yo creo que para mí una persona que sea humilde, como cuando te conocí, para mí ya es un ejemplo de alguien grande, alguien que respeta a los demás y que no mira a nadie por encima del hombro. Para mí yo creo que son las mejores personas y esos son los más grandes. Fenomenal, Pedro. Pedro, muchísimas gracias Gracias a por ti, ese Rodri. tiempo. Sé que eres una persona bastante ocupada y hoy tienes que ir al piso que dijiste. Sí, Te y agradezco después entrena otra muchísimo. vez. Y pues nada, muchas gracias. Hemos tenido aquí un gran aprendizaje. Y recuerda, tu mente, tu tiempo es tu mejor activo. No la desperdices. Chao, nos vemos en el siguiente episodio. Gracias, hombre. Muchas gracias.